El esquema es el esqueleto del texto y en él quedan recogidas las ideas principales y las secundarias que se han detectado tras la lectura y el subrayado. El esquema muestra las ideas fundamentales de un texto mediante un tipo de diagrama que recoge la estructura y organización del mismo. El esquema se compone exclusivamente de palabras clave, las que se habían detectado en el subrayado. El objetivo es representar la información de una manera gráfica. En un esquema debe aparecer el título del tema o del apartado, las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. Pueden utilizarse las mismas estrategias de realce que en el subrayado, colores, distintos tamaños de letra, etc. Hay varios tipos de esquema, aunque los más utilizados son el esquema de llaves, el esquema de árbol y el esquema numérico. También se puede organizar la información en un cuadro sinóptico y en un organigrama. El esquema de llaves es el más gráfico de los mencionados. Con una simple mirada se visualizan las ideas principales del texto. Para llevarlo a cabo, es necesario detectar las ideas principales recogidas en un determinado epígrafe. Desde el título del apartado, se abre una llave que recoge esas ideas principales, y tras cada una de ellas, se abren nuevas llaves que recogen las ideas secundarias con las que están relacionadas. Nuevamente, si es necesario, se abren otras llaves para especificar e incluir otros contenidos. El esquema de árbol sigue la misma estructura que el anterior, pero en lugar de llaves se utilizan flechas que se van abriendo a modo de ramas de un árbol. Encabezando el esquema, se coloca el título del tema o apartado. Después, se abren ramas al final de las cuales aparecen las ideas principales. Nuevas ramas pueden surgir para especificar las ideas secundarias y así sucesivamente. El esquema numérico sigue el mismo proceso para ordenar el texto, aunque en este caso se utilizan números para ordenar las ideas. Así, por ejemplo, el apartado es 1. Las ideas principales son 1.1, 1.2. Las ideas secundarias llevarán la misma numeración que las principales de las que proceden, y además un nuevo número. Si estamos en la idea 1.2, las ideas secundarias serán 1.21, 1.22. Se utiliza el mismo procedimiento en el caso de que hubiera detalles u otras ideas dentro de una secundaria. La forma de representar la información es menos gráfica y se suele utilizar en tareas más formales, trabajos escritos, fundamentalmente. El cuadro sinóptico es una técnica de síntesis muy útil cuando en el estudio de un tema es necesario comparar varios conceptos. Proporciona una visión global de todo el tema y permite ver la relación existente entre las ideas. Para elaborar un cuadro sinóptico se confecciona una tabla de doble entrada. En los encabezamientos de las filas se sitúan las ideas fundamentales del tema. En los encabezamientos de las columnas se ponen los criterios de comparación. En las casillas que resulten de la intersección se colocan las ideas que resultan del análisis comparativo. El organigrama permite organizar la información de manera muy gráfica y suele utilizarse para explicar procesos, genealogías u organizaciones. Los conceptos se unen mediante flechas que describen los diferentes tipos de relaciones.